Hola y bienvenidos. En este vídeo, vamos a explorar el concepto de obligación jurídica. ¿Alguna vez han oído hablar de obligaciones? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? En nuestra vida cotidiana, en cualquier ámbito, es común detectar el empleo de términos como obligación u obligado. Tal como derecho, la palabra obligación no es exclusiva de la materia jurídica, y su uso se ha extendido a situaciones completamente independientes al ámbito legal. Sin embargo, ¿qué implica, jurídicamente hablando, el hecho de que una persona sea parte en una obligación? Partiremos de la distinción entre deber jurídico y obligación. ¿Qué cualidad o momento es el que nos faculta a exigir el cumplimiento de determinada prestación? Es importante que, como juristas en formación, precisemos los elementos y peculiaridades con los que toda persona puede dar vida a una obligación, a crear un vínculo jurídico. ¿Quiénes pueden ser parte en una obligación? ¿Existe una regulación específica respecto al objeto de la misma o es de libre elección? ¿Podemos imponer condiciones? Iniciemos el estudio de este tema, y demos respuesta a estas y otras preguntas. Comencemos definiendo el término obligación según el diccionario de la Real Academia Española. Obligación. El término posee varias definiciones, entre las que destacan las siguientes. 1. Aquello que alguien está obligado a hacer. 2. Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. 3. Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos. Reflexionemos sobre estas definiciones. ¿Qué diferencias se encuentran entre las mismas? ¿Cómo se relacionan con el ámbito jurídico? Es necesario que sepamos la diferencia entre deber y obligación. Empecemos por saber que el deber jurídico es el género, y la obligación es la especie. No todo deber jurídico resulta en obligación, pero toda obligación viene de un deber jurídico. Según San Román, el deber jurídico es aquello que señala en qué consiste nuestro cumplimiento, hace referencia al entendimiento de la persona. En otras palabras, podríamos decir que el deber jurídico es la conciencia de que debemos actuar conforme a la norma de derecho. Ahora bien, la obligación hace referencia a la voluntad, aquello que nos constriñe a cumplir con un deber. Una obligación jurídica establece un vínculo legal entre dos partes, el deudor y el acreedor. En esta relación, el deudor se compromete a realizar una conducta específica, ya sea dar, hacer o no hacer, en beneficio del acreedor. Este compromiso está respaldado por normas y leyes que regulan su cumplimiento, y que son vigiladas por las autoridades y el Estado. La obligación jurídica implica una serie de deberes y derechos para ambas partes involucradas. El deudor tiene la obligación de cumplir con la prestación acordada, mientras que el acreedor tiene el derecho a exigir dicho cumplimiento. Este vínculo legal es esencial para mantener el orden y la justicia en las relaciones entre individuos y entidades. Es importante comprender que una obligación jurídica no se limita únicamente al ámbito legal, sino que también se extiende a situaciones cotidianas donde las personas están comprometidas a cumplir con ciertas responsabilidades. Por lo tanto, entender el concepto de obligación desde una perspectiva jurídica nos permite analizar y comprender mejor las relaciones interpersonales y comerciales en nuestra sociedad. En resumen, la obligación jurídica es un lazo legal que une al deudor y al acreedor, estableciendo los términos en los que se debe cumplir con una prestación específica. Este concepto es fundamental para el funcionamiento de la justicia y el orden en cualquier sociedad regida por normas legales. Toda obligación jurídica se compone de tres elementos esenciales. 1. Los sujetos, sujeto activo o acreedor, aquel que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación. Sujeto pasivo o deudor, aquel que está obligado a cumplir con la prestación. Pueden ser personas físicas o jurídicas, determinadas o determinables al momento de exigir el cumplimiento. 2. El objeto, la conducta que el deudor debe realizar, ya sea dar, hacer o no hacer algo. Debe ser, física y jurídicamente posible determinado o determinable lícito susceptible de apreciación pecuniaria. 3. El vínculo jurídico, el nexo que une al acreedor y deudor, estableciendo los términos del cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento. Surge de la ley, la voluntad de las partes o ciertos actos jurídicos. Estos tres elementos son indispensables para que nazca una obligación jurídica válida. La falta de alguno de ellos, o que no cumplan con ciertos requisitos, puede acarrear la nulidad de la obligación. Entonces, el sujeto activo y pasivo, el objeto de la prestación, y el vínculo jurídico que los une, son los componentes esenciales de toda obligación. Cada uno de ellos debe satisfacer ciertos requisitos para que el vínculo obligacional sea exigible y produzca sus efectos legales. En una obligación jurídica, los sujetos desempeñan roles fundamentales que determinan las partes involucradas en el vínculo obligacional. Estos sujetos son el acreedor y el deudor, quienes representan los polos opuestos de la relación jurídica. 1. Sujeto activo o acreedor. El acreedor es la parte beneficiaria de la obligación, aquella que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación acordada. Es quien tiene la facultad de requerir al deudor el cumplimiento de la obligación en los términos establecidos. Su posición en la relación le confiere el poder de reclamar el cumplimiento de la prestación, y de recurrir a medios legales en caso de incumplimiento por parte del deudor. 2.
Sujeto pasivo o deudor. El deudor es la parte obligada a cumplir con la prestación acordada en la obligación. Es quien asume la responsabilidad de llevar a cabo la conducta establecida en beneficio del acreedor. En caso de incumplimiento, el deudor puede enfrentar consecuencias legales, como la exigencia de cumplimiento forzoso de la obligación o el pago de daños y perjuicios. Es importante destacar que los sujetos en una obligación pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, y su identificación clara y precisa es fundamental para el correcto desarrollo y cumplimiento de la obligación. La relación entre el acreedor y el deudor establece un equilibrio de derechos y deberes que garantiza el cumplimiento de las obligaciones en el marco del ordenamiento jurídico. El objeto de la obligación jurídica es el elemento objetivo que consiste en la conducta que debe realizar la parte deudora, es decir, la prestación a la cual debe dársele cumplimiento. Esta prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Para que el objeto de una obligación sea válido y exigible, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. 1. Existencia física y jurídica. La cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza o al menos ser posible su existencia. Debe ser jurídicamente posible, es decir, no estar prohibida por la ley. 2. Determinación o determinabilidad. El objeto debe estar determinado o ser determinable al momento de exigir su cumplimiento. Basta con enumerar los elementos necesarios que permitan, posteriormente, precisar el objeto de la obligación. En términos legales, un objeto está determinado cuando se identifica de manera específica, sin dejar lugar a dudas sobre qué es lo que se debe dar, hacer o no hacer. 3. Licitud. El objeto debe ser lícito, es decir, no estar prohibido por la ley ni ser contrario a las buenas costumbres o al orden público. Las cosas fuera del comercio no pueden ser objeto de obligaciones. 4. Apreciación pecuniaria. El objeto debe tener un valor económico, ser susceptible de ser valorado en dinero. Esto permite que, en caso de incumplimiento, se pueda exigir una indemnización o el pago de daños y perjuicios. Estos requisitos son fundamentales para que la obligación pueda ser exigida y cumplida de manera efectiva. El vínculo jurídico es el elemento esencial que une a las partes en una obligación, estableciendo los términos en los que debe cumplirse la prestación y las consecuencias en caso de incumplimiento. Este vínculo nace entre el acreedor y el deudor, generando efectos legales que permiten al acreedor exigir el cumplimiento de la obligación. Es el medio por el cual el acreedor puede requerir al deudor que cumpla con su deber jurídico. Algunas características clave del vínculo jurídico en las obligaciones. Solo puede existir entre personas, nunca entre objetos o entre personas y objetos. Pueden hacer de obligaciones de derecho privado o público. Es el fundamento para que las partes puedan exigir los derechos y cumplir con los deberes derivados de la obligación. Permite al acreedor satisfacer una necesidad a través del cumplimiento de la prestación por parte del deudor. El vínculo jurídico ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de ser visto como un elemento meramente represivo a uno que también cumple funciones sociales y económicas en las relaciones obligacionales. El consentimiento y la capacidad son aspectos fundamentales en el ámbito jurídico que influyen directamente en la validez y eficacia de las obligaciones. 1. Consentimiento. El consentimiento es un concepto jurídico que se refiere a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. En el marco de las obligaciones y contratos, el consentimiento desempeña un papel crucial en la autonomía de la voluntad, siendo la expresión de la voluntad acorde de las partes involucradas. Para que el consentimiento sea jurídicamente válido, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como tener suficiente capacidad de obrar, y que el consentimiento sea prestado de forma libre de vicios como el error, la violencia, la intimidación o el dolo. 2. Capacidad. La capacidad de obrar es la cualidad jurídica que determina la posibilidad de una persona para actuar en la vida conforme a su estado. Se distinguen dos tipos de capacidad, la de goce, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y la de ejercicio, que es la aptitud para ejercitar o hacer valer esos derechos. La capacidad de obrar plena corresponde a las personas mayores de edad no incapacitadas legalmente, mientras que la capacidad puede ser limitada por causas como la minoría de edad o la sordomudez. El consentimiento y la capacidad son elementos esenciales en la formación y validez de las obligaciones. El consentimiento refleja la voluntad de las partes en aceptar derechos y obligaciones, mientras que la capacidad determina la aptitud de las personas para actuar y cumplir con sus obligaciones de manera válida dentro del marco legal establecido. Hemos explorado el concepto fundamental de obligación jurídica, analizando sus elementos esenciales y las características que la definen como un vínculo legal entre un acreedor y un deudor. Hemos visto que una obligación implica un compromiso por parte del deudor de realizar una conducta específica en favor del acreedor, ya sea dar, hacer o no hacer algo. Este vínculo está respaldado por normas y leyes que regulan su cumplimiento, y que son vigiladas por las autoridades y el Estado. En resumen, la obligación jurídica es un concepto fundamental en el derecho que establece un vínculo legal entre un acreedor y un deudor, donde este último está constreñido a cumplir una prestación determinada en favor del primero. Su estructura se compone de sujetos, objeto y el vínculo jurídico que los une, elementos que deben satisfacer ciertos requisitos para que la obligación sea válida y exigible. Gracias por su atención, en este vídeo sobre la obligación jurídica.
Espero que hayan adquirido una comprensión más profunda de este concepto clave en el ámbito legal. Suscríbete y apoya el canal para ver más videos interesantes y educativos como este. Saludos y hasta el próximo vídeo.